Buenas tardes a todos. Estamos otra vez más aquí reunidos para tener nuestra novena charla de deontología, que en esta ocasión va a versar sobre la ética de la investigación. Y la ponente va a ser la doctora Pilar León Sanz, que voy a hacer un pequeñito currículum de ella, que es doctora en Medicina y Cirugía y catedrática de Historia de la Medicina y de Ética Médica en la Universidad de Navarra. Es vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, de la OMC, del Comité de Bioética de Navarra y del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra. Es secretaria de las Comisiones de Ética y Deontología Médicas de la Clínica Universitaria de Navarra y del Colegio Oficial de Médicos de Navarra y es presidente de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Navarra. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la profesión y la práctica médica en la España contemporánea. Es miembro del proyecto Vínculos, Creatividad y Cultura del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra e investigadora del proyecto Las claves históricas del desarrollo hospitalario en España y su comparación internacional durante el siglo XX. Es autora de más de 50 publicaciones, todas ellas de alto impacto, editora del dossier Acercamientos históricos de las relaciones terapéuticas. Tiene también estudios en modelado de datos de salud mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas a predicciones de gestión financiera. También alguna publicación sobre puntos clave para una evaluación ética de Big Data sanitario. Esto lo he dicho en castellano, pero realmente están en inglés. En fin, estamos ante una auténtica persona ilustrada en estos datos, ¿no? Y luego ha desarrollado su docencia en las facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad de Navarra, también en la University of Strathmore de Kenia, en la Universidad AS de Lisboa y en la Universidad de Kent de UK. Y sin más demora, querida doctora Pilar León Sanz, estaríamos encantados de escucharla atentamente, que nos ilustre sobre la ética de la investigación. Muchas gracias, Teresa. Creí que no me ibas a dejar empezar la sesión con tanta presentación. Yo quería empezar dando las gracias al colegio, y si están conectados directamente, por haberme invitado a estas charlas y felicitarles porque las han apoyado, y mi agradecimiento va a la Comisión de Deontología del colegio por poner en el horizonte algo tan importante como la ética de la investigación. Es un placer estar aquí y coincidir con los presentes y con los que estén también conectados. Además, sabiendo el nivel y sabiendo la preparación de todos los que componéis la Comisión de Deontología. Siguiendo el plan de estas sesiones, vamos a explorar el Código de Deontología Médica desde una perspectiva de la ética médica y centrarnos en dos capítulos: el capítulo dedicado a la investigación médica en seres humanos y el capítulo dedicado a las publicaciones profesionales. Como la dinámica de estas charlas sé que incluyen un debate abierto en el que todos pueden participar, y me parece que es la parte más interesante e importante, he limitado de intento la exposición para que tengamos tiempo y que se pueda formular cualquier cuestión y podamos hablar de lo que os pueda interesar. Podemos empezar preguntándonos qué papel juega la ética de la investigación. No es fácil de contestar, porque la ética de la investigación no es una cápsula, no es una guinda que se pone, sino que la investigación está sometida a muchas fuerzas, a muchas tensiones de tipo económico, de tipo político, de tipo científico, de tipo social, de tipo ideológico. Y la ética de investigación es más que una regla, es más que una norma. Yo estoy convencida de que la inspiración de la ética en la investigación mejora esa investigación, porque crea un espíritu crítico
una conciencia de algo que tiene que desarrollar y que aplicar a lo largo de toda la investigación. Es conocido que uno de los hitos históricos en la ética de investigación es el Código de Nuremberg, junto con la Declaración de Helsinki o el informe Belmont. El Código de Nuremberg en realidad viene a decir que no es suficiente la ciencia para garantizar la rectitud o la ética de la investigación, que la ciencia por sí sola no es capaz de resolver las cuestiones éticas y que de ahí que la investigación, particularmente con seres humanos, está obligada a someterse a unas normas de ese respeto a las personas. Por lo tanto, la reflexión ética tiene que estar presente en todas las decisiones de la investigación, desde cómo se determina el problema a estudiar, cómo se inicia, cómo se realiza, cómo se somete a controles de calidad y cómo se publica. La investigación biomédica ofrece mucha fuerza intelectual, desarrollo intelectual, pero también tiene un lado menos brillante. La investigación tiene también trabajos repetitivos, aspectos mínimos, cosas que parecen de menor importancia, pero que son necesarios. Y algunas incluso se hacen solo con propósitos administrativos. En los dos ámbitos que tienen gran fuerza o que tienen gran predicamento y otros que son como más rutinarios, en todos esos ámbitos es necesario mantener una actitud ética. La ética de la experimentación sobre las personas es un campo muy amplio y de ahí que había pensado en esta charla limitarla a algunos principios de la ética de investigación y a los aspectos recogidos en el nuevo Código de Deontología Médica aprobado en 2022 y que están agrupados en estos epígrafes. En primer lugar, veremos la obligación de investigar, incluida la de publicar, y también ahí veremos el fundamento de toda la ética de la investigación. Hablaremos de la calidad científica como un requisito de la ética de la investigación y del respeto al hombre, a las personas, sujetos de investigación, y ahí haré referencia también como una manifestación de respeto a las personas es el respeto por los datos. Y hablaremos algo de la inteligencia artificial y de la explotación de las grandes bases de datos. Muy brevemente me referiré al recurso de los comités de ética e investigación porque es un punto nuevo en el Código de Deontología y finalmente a la ética de la publicación, un apartado en el que he pensado incluir la postura de las grandes editoriales ante el uso de la inteligencia artificial generativa, los chatbots, el ChatGTP, el Phrase.io, el NetBase Quit, el Synthesia, todas estas aplicaciones que tanta polémica están levantando. Vamos a ello. El deber de investigar. El vigente Código de Deontología Médica dice: la investigación médica debe estar al servicio de la humanidad con el fin de encontrar respuestas a los problemas de salud y de aplicar lo antes posible sus logros a todos los seres humanos. Es decir, la ética de la investigación y la ética profesional nos presenta la necesidad de investigar, porque la investigación nos lleva a mejorar la atención a los pacientes. Tenemos cierta necesidad corporativa para avanzar la medicina y porque hemos de dar a los pacientes cuidados diagnósticos, preventivos, terapéuticos que hayan superado la prueba del ensayo. Es decir, que tengan un coeficiente beneficio-riesgos aceptable, que tengan una eficacia superior a otros tratamientos, que sean fiables, que sean seguros. De ahí esa necesidad de la experimentación y de la investigación. La investigación como algo intrínseco a la medicina se observa desde su origen racional. Pero aquí nos vamos a detener muy brevemente en el momento en que la medicina se transforma en ciencia experimental.
una de los protagonistas, una de las figuras claves, fue Claude Bernard, y en su libro Introducción al estudio del método experimental, publicado en 1865, plantea la investigación como parte del quehacer médico, pero también se pregunta por los límites. Y dice, ante todo, existe el derecho de practicar experiencias y experimentaciones, vivisecciones, decía en aquel momento, sobre el hombre. Todos los días hace el médico experiencias terapéuticas sobre sus enfermos. ¿Dentro de qué límites? Bueno, esta es la pregunta que nos formulamos aquí. ¿Dentro de qué límites tiene la investigación para que sea ética? Así respondía Claude Bernard. Siempre que pueda salvar la vida, curarle, procurarle una ventaja personal, es decir, que le cause un beneficio al paciente. Decía, no practicar jamás sobre un hombre una experiencia que no pueda más que serle nociva en un grado cualquiera, aunque el resultado puede interesar mucho a la ciencia, es decir, a la salud de los demás. Pero eso no impide que, aun haciendo las experiencias y operaciones siempre exclusivamente desde el punto de vista del interés del enfermo que las sufre, éstas repercutan al mismo tiempo en provecho de la ciencia. Estas tres condiciones continúan vigentes y son el fundamento de la ética de la investigación biomédica. Poco antes, en la misma época, Max Simon, en su Deontologie médicale, publicado en 1845, decía algo semejante, que jamás los intereses de la ciencia o de la sociedad podrán prevalecer sobre los del individuo. Es un principio básico de la ética de la investigación que ha llegado a nuestros días a través de la Declaración de Helsinki. Aparece en la Declaración de Helsinki desde la primera edición de 1964 y en la pantalla podéis ver la versión de 2013, que es la actual versión de la Declaración de Helsinki, que dice, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Este principio está integrado también en una ley probablemente una de las leyes que tenga más rango en España y que es el Convenio de Oviedo, el convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina del Consejo de Europa, que comienza en su artículo 2 diciendo: el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad y de la ciencia. En el Código de Deontología Médica del 2022 encontramos un artículo que, aunque ha cambiado de redacción, sigue mostrando la continuidad de aquellos principios enunciados por Max Simon y Claude Bernard. Dice así el artículo 70.2. La investigación médica debe respetar la dignidad y seguridad de la persona, que han de prevalecer sobre intereses públicos o privados, económicos o de conocimiento. Este principio implica que no vale la investigación para un beneficio general y de toda la humanidad, como fueron muchos de los experimentos de la época de la Alemania nazi, por ejemplo, cómo tolera al hombre el agua fría, las bajas temperaturas, sí, proporcionaba sobre todo conocimiento para los pilotos de la Luftwaffe, pero se hacía daño a las personas, o que tampoco está justificado el mero conocimiento científico, por muy elegante que sea el diseño, como la historia natural de la sífilis en Tuskegee. Cuando en clase pregunto a los alumnos, si tuvierais que revisar un proyecto de investigación que incluyera biopsias de corteza cerebral, ¿qué exigiríais en primer lugar? La mayoría levanta la mano y dice el consentimiento informado. Pues lo primero no es solo si están dispuestos a ser sometidos a esa práctica, sino si es proporcionado el daño que puedo producir al hacer esas biopsias. Si es proporcionado, entonces sí que hay que pedir el consentimiento, pero si no es proporcionado, si estoy haciendo un daño, como decía Claude Bernard o como decía
Maximón, eso no tiene sentido, por mucho que una persona esté dispuesta a someterse a esa práctica. Por lo tanto, el investigador tiene un papel fiduciario y no vale el nil obstat del comité o el consentimiento de las personas, ya sean pacientes o no pacientes, en la investigación, y siempre se ha de estar dispuesto a suspender, a prescindir de una persona, a modificar un protocolo. Recuerdo un proyecto de investigación sobre analgesia posoperatoria que antes de llegar a la muestra que estaba fijada ya se vio claramente qué estrategia era eficaz y cuál no. Le dijeron al investigador, tienes que parar, no puedes seguir dando una pauta analgésica que es inferior a la que ya se ha demostrado que es la que hay que aplicar. No, pues este principio es realmente el más importante en la ética de investigación. Calidad científica. Y dentro de la calidad científica he introducido ética de investigación y veracidad. La investigación presupone un compromiso inquebrantable con la verdad. Es un compromiso, como dice en la diapositiva, intencional, es un compromiso irrevocable y que incluye cómo se muestran los resultados, cómo se publica y cómo se muestran las actividades que ha hecho el investigador, por ejemplo, a través del currículum vitae. Quien pacta con la chapuza o con la mentira o con el engaño no sirve para la investigación. Es verdad que hay que tener en cuenta la presión, los intereses, la fragilidad y, por tanto, también hay que tener en cuenta la necesidad y el compromiso de la rectificación del cambio de conducta por parte del investigador. He traído una frase de Ortega y Gasset que dice: la verdad es una necesidad constitutiva del hombre. Este puede definirse como el ser que necesita absolutamente la verdad y al revés. La verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional. Eso no quiere decir que sea necesario un diálogo y que se acepte un pluralismo y que haya diversas perspectivas a la hora de abordar un estudio o entender una situación. Pero ese pluralismo no equivale ni a relativismo ni a un diálogo basado en la indiferencia entre soluciones contrapuestas, sino que obliga al investigador a buscar lo que es realmente el objeto de la investigación y lo que es más verdadero en ese estudio, aunque eso le lleva a veces a cambiar su propia hipótesis. Calidad de la investigación es la corrección científica, es una instancia preética, es un requisito que muestra el respeto tanto a las personas como a la ciencia y que exige que el investigador sea competente. Es un requisito ineludible la destreza, es un requisito ineludible conocer con profundidad los datos, el área científica en que trabajamos, poseer las habilidades necesarias para dar validez a ese proyecto, dar el diseño más adecuado, dominar los procedimientos técnicos, instrumentales, estadísticos, cómo se ha de recoger los datos, ser capaz de evaluar críticamente los resultados obtenidos, interpretándolos, señalando qué límites, qué errores o qué sesgos puede haber y ser capaz de comunicarlos y publicarlos. De hecho, no lo voy a leer, está recogido lo que acabamos de ver en dos principios básicos de la Declaración de Helsinki. Un estudio mal diseñado, mal ejecutado o que no se ha publicado bien no puede dar datos científicos válidos, es inético por definición. No se puede pedir que una persona participe en la realización de un trabajo que sea defectuoso o que no sirve para aclarar una hipótesis o no sirve para conseguir el objetivo de la investigación. Todo el ruido mediático que hay alrededor de estos posibles fraudes o de estos fraudes
envenena el ambiente de la investigación, genera contradicción y genera pues mucha inseguridad y desconfianza. Este caso que he puesto en la diapositiva de Juan es un ejemplo desgraciado y paradigmático, ¿no? Respeto al hombre sujeto de la investigación. La ética impone al investigador un fuerte compromiso de respeto al hombre, a su vida, a su integridad física y moral. La Declaración de Helsinki ha reforzado este aspecto en la edición de 2013. El médico ha de velar solícitamente y ante todo por la salud del paciente. Y el artículo 71.1 del Código dice: la investigación con seres humanos solo debe realizarse cuando el avance científico no sea posible por otros medios de eficacia comparable o en aquellas fases de la investigación en las que sea imprescindible. Quería aquí evocar algo que decía Walter Cannon, un gran fisiólogo norteamericano, y decía: especialmente están en peligro la reputación y la estima de los médicos si no defienden firmemente el derecho fundamental del individuo al respeto de su propia persona. En ese respeto a la persona sujeto de investigación es indudablemente un tema relacionado con la justicia. Y en las últimas publicaciones sobre ética de investigación hay una creciente preocupación por la justicia y por la equidad. Esa búsqueda de equilibrio, de respeto a la integridad física de las personas, a su dignidad y ese respeto a su autonomía. Realmente hay mucha parte de la investigación que se relaciona y que compromete a la justicia. El respeto a las personas, que ya hemos comentado, pero también las múltiples relaciones que surgen en la investigación con otras personas, con colegas, con el trabajo que investiga, con los colegas, el equipo de investigación, problemas de autoría, problemas de colaboración entre centros o entre departamentos. Gran parte de la investigación clínica actual es multicéntrica, se requiere un número de casos, un número de datos que necesita la colaboración de distintos centros. Es justicia la buena distribución y el aprovechamiento de recursos dedicados a la investigación. Tiene mucho que ver con la justicia las prácticas institucionales. También se está poniendo ahí el acento en cómo es necesario que las instituciones estén al quite para promover las buenas prácticas de investigación y evitar los fraudes. O también es justicia la definición de los objetivos propios de la investigación, el impacto que esa investigación de altura no repetitiva debe tener, o la interdisciplinariedad. Por lo tanto, esa transacción investigador-sujeto se ha de basar en ese respeto ético, un respeto ético que es basado en la justicia, y dentro de ese respeto a la autonomía se subraya el consentimiento informado, como ahora vamos a ver, que se ha de obtener en las personas que son capaces de deliberar, que son capaces de tomar decisiones, que son capaces de entender aquello que se les plantea, y junto con ese respeto a la autonomía está la protección de las personas que tienen una autonomía que está limitada y que exige, por esa situación de dependencia, de vulnerabilidad, una protección contra el daño, contra el abuso y contra lo que le pueda perjudicar de la investigación. Con relación al consentimiento, el artículo 73 es muy largo y recoge prácticamente todo lo que hay que decir, o resume todo lo que habría que decir sobre este tema. Se deberá obtener siempre el consentimiento explícito del sujeto de investigación o sus representantes, con lo cual aquí se unen esos dos ámbitos, previa información de al menos la naturaleza y finalidad de la investigación, los objetivos, los métodos, los beneficios previstos, así como los potenciales riesgos e incomodidades que le pueda ocasionar su participación y las fuentes de financiación.
El sujeto también deberá ser informado de su derecho a no participar o a retirarse libremente en cualquier momento de la investigación sin resultar perjudicado por ello. A veces no es fácil conseguir que una persona explicarle bien en qué consiste un diseño, un proyecto complejo. Hay que intentar conseguirlo, hay que intentar que todos podamos comprender qué se nos está planteando, para qué se nos pide esa colaboración. Todos los documentos, la CIOMS, las normas Consort, la Declaración de Helsinki, todos los documentos recogen este requisito del consentimiento y recogen esa garantía de que un sujeto se pueda retirar de una investigación. Ciertamente hay que reconocer ese derecho, es libre de continuar o no, pero también en esa información que se dé sobre el proyecto hay que conseguir una adhesión de las personas que se comprometen a formar parte de un proyecto, porque una retirada no justificada pues puede ocasionar perjuicios serios a la investigación, una inversión de tiempo, recursos económicos, no cumplir con la muestra suficiente. Y lo que se ha estudiado es que la adhesión de los sujetos a los proyectos de investigación, la continuidad, está muy relacionada con la información que reciben. La importancia de esa investigación y el significado de esa investigación para la cual se le pide esa colaboración. Quería destacar que el Código de Nuremberg destaca o insiste en la responsabilidad de la evaluación del consentimiento por parte de todos los que forman parte de la investigación. Es decir, no se puede delegar y no es una misión de una persona del equipo, sino que tiene que haber una responsabilidad de que realmente se ha contado y se cuenta con ese consentimiento de las personas incluidas en la investigación. También dice el Código de Deontología que la historia clínica electrónica debe asegurar la confidencialidad y la consulta a historias clínicas con finalidad docente o de investigación se debe hacer bajo la supervisión y el control del médico responsable o tutor asignado. En otro artículo dice cuando el médico interacciona, el médico debe preservar la confidencialidad de la información clínica incluida en las bases de datos. Vamos a hablar ahora de estos temas. Y también dice, cuando el médico interacciona con las redes sociales utilizando información de algún paciente, lo debe hacer con finalidad asistencial docente o de investigación, garantizando el anonimato de dicho paciente. Bueno, pensaba que este es el momento para ver cómo la necesidad de datos, de grandes bases de datos y los procedimientos y los procesos de la inteligencia artificial han modificado algunos de estos artículos y qué repercusión tienen. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, pues están las aplicaciones para conseguir datos, todas las encuestas, la SurveyMonkey, el RedCap, no todas tienen el mismo grado de seguridad. Es cierto que la investigación en inteligencia artificial no solamente es una cuestión de cómo obtengo los datos. La ética de la investigación de la inteligencia artificial, en primer lugar, hay que destacar que está en función de las mejoras que ese análisis va a introducir, cómo va a mejorar el cuidado del paciente individual, la salud, la sociedad, es decir, la calidad de esos algoritmos, la calidad científica, el diseño de la inteligencia artificial y los objetivos que tiene. Pero qué duda cabe que el nuevo código exige al médico un control ético y finalista de la investigación y que dice que tiene que estar basado en la transparencia desde el origen de los datos hasta el procedimiento que van a seguir esos datos, la reversibilidad,
la trazabilidad y de los procesos en los que intervenga para garantizar la seguridad del paciente. Esto requiere pararnos en la consideración de qué es un dato. Y aquí lo primero, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es el que está ligado a un nombre, el que puede identificar o es identificable. Son esas dos las condiciones. Y es cierto que hay diversos, en este sentido, y en investigación, diversos tipos de datos. Hay datos que están identificados, y sobre todo en la investigación clínica, pero también en la investigación clínica se utilizan muchos datos que están codificados o pseudonimizados. La diferencia entre un dato codificado o un dato pseudonimizado es que el código que conecta a la persona con la información lo tiene una tercera persona. Es decir, que yo en un departamento puedo tener una base de datos codificada porque en el departamento tenemos después cómo descodificar esos datos. Mientras que cuando está pseudonimizado, el que codifica no es del departamento, es una persona ajena al proyecto, una persona ajena a esos datos, con lo cual da siempre más seguridad. También los datos pueden ser anónimos o anonimizados, siempre por un proceso irreversible. Claro, si los datos son de dominio público, son anónimos o están anonimizados, en principio no requieren la aprobación de las personas. Hasta ahí la teoría tradicional. Porque, claro, nos encontramos con que el origen de los datos que se utilizan en las investigaciones biomédicas, sobre todo en grandes bases de datos y en investigación biomédica, es múltiple. Vienen de fuentes privadas, fuentes públicas, de la clínica, del laboratorio, cuestiones sociales. Y claro, los datos identificados requieren unos requisitos éticos, pero esos datos pueden ser utilizados para unos fines secundarios, un fin que no sea la asistencia, sino que sea la investigación. Ya tenemos esos datos, es una economía poder usarlos, es muy útil poder usarlos, puede haber acceso a diversas áreas, pero claro, también tiene unas consecuencias y también hay unos requisitos éticos. El uso secundario de esos datos, como puede ser los objetivos, la seguridad. Se ha de pedir el consentimiento no solo a obtener esos datos, a utilizarlos, sino al flujo de esos datos, cómo se va a utilizar en los distintos proyectos, o el tema de la confidencialidad y la privacidad, o la justificación social para utilizarlos, que he comentado antes. De manera que un dato que en origen es identificado, a través de un procedimiento se puede convertir en una base de datos anonimizada. Y entonces, si está anonimizada, como hemos visto, no requeriría la aprobación de los interesados. De ahí que hay que cambiar esos criterios que se tienen que aplicar a esas grandes bases de datos, porque ya están separadas del origen. Es un tema interesante porque no está del todo ni regulado ni solucionado, porque es una actividad que se está desarrollando contemporáneamente, porque existen empresas que encima, tiene el riesgo que es una empresa, que no es la institución sanitaria, la que está extrayendo datos de las historias clínicas, que son datos de pacientes, pero también son datos de los profesionales, que crean así unas bases de datos en los que se entiende ahora el por qué dice el código de deontología que hay que exigir un control ético y finalista para qué se van a utilizar esas bases de datos que acaban conformándose, de quién va a ser la propiedad, la transparencia en esos procesos. Por ejemplo,
la mayoría de estos proyectos son multicéntricos. Hay proyectos en los que se estudia los efectos secundarios, las contraindicaciones, los efectos secundarios o las consecuencias o intervenciones quirúrgicas o de tratamientos. Y se hace una base de datos y que son proyectos que están pilotados, por ejemplo, con la Sociedad Europea. Y entonces hay que saber de quién van a ser esos datos. Normalmente, esa Sociedad Europea dice va a ser la propietaria de esos datos, por lo tanto también la responsable. Para, a continuación, ¿qué se hace con esos datos? Y también dice el Código de Deontología, en la inteligencia artificial es fundamental que el médico se comprometa a la protección de la confidencialidad, al control y propiedad de los datos del paciente, el tema de la propiedad, y en desarrollar modelos que incluyan el consentimiento y la gestión de los datos. Hay otro punto interesante, este tema del consentimiento para obtener datos en la investigación ha llevado a desarrollar nuevos modelos de consentimiento informado. Por ejemplo, está ahí de más a menos en la diapositiva la voluntariedad. El más respetuoso es el consentimiento dinámico o continuo, es decir, la posibilidad de seguir pidiendo esa autorización a esos pacientes. Lo que pasa que si son grandes bases de datos no es sencillo. Otro es el broad consent o el consentimiento amplio, que es para también el uso secundario para otros proyectos. Es decir, ya en el consentimiento se solicita el que se pueda utilizar esa información para un nuevo proyecto de esa línea o para otros proyectos que surjan, siempre con una serie de condiciones, por ejemplo, que estén aprobados por el Comité de Ética e Investigación. Y también está la obtención de datos por pura cesión automatizada, es decir, los datos que están en los aparatos que se utilizan en la asistencia o en los móviles o en las aplicaciones de salud. Es como el tema de los trasplantes, es un planteamiento opt-in-out. Se supone que si yo da el consentimiento para tener esa aplicación en el móvil, que son datos que se pueden utilizar. Y también es verdad, eso lo destaca mucho el Nuffield Council, que la percepción sobre la privacidad de los datos en la sociedad está cambiando y que ahora hay muchos proyectos en los que existe esa comunicación voluntaria de los datos. Cuando se preguntó en un estado de Australia si podían utilizar los datos para hacer una serie de proyectos de investigación, la sociedad contestaron: ¿y por qué no los habéis usado ya? Entonces, hay proyectos que usan el crowdsourcing, que es piden que las personas incorporen datos, como encuestas determinadas o los datos que interesan, con una hipótesis y con un proyecto. Por eso es tan importante lo que decíamos en la inteligencia artificial y en la explotación de grandes bases de datos. Es muy importante para qué van a utilizar esos datos, porque la investigación y otras actividades relacionadas con las bases de datos y la inteligencia artificial deben ser en beneficio de la sociedad y de los objetivos de salud pública. Es decir, no puede ser algo que la finalidad no es la inteligencia artificial ni la explotación de las bases de datos. La finalidad es la investigación, la finalidad es la adquisición de conocimientos, la ayuda a las personas, el avance de la medicina. Bueno, creo que imagino que sobre esto aparecerán muchas preguntas después, pero voy a pasar ahora a un tema que también es interesante, que es, dice, el médico nunca, dice el código, debe colaborar en la manipulación intencionada de datos o de resultados obtenidos de grandes bases de datos sanitarias. ¿A qué se refiere este artículo? Pues, por ejemplo, se refiere a un nuevo derecho que se ha erigido, que es el derecho a no ser perfilado, porque la combinación de conjuntos de datos puede dar lugar a enlaces más o menos temporales o permanentes,
y se pueden establecer perfiles, tanto personales como de grupos. Y claro, uno puede hacer un perfil según nivel socioeconómico, según riesgo a desarrollar enfermedades, según estimación de la efectividad de un tratamiento. Por eso el Consejo de Europa reconoció este derecho a no ser perfilado, porque intenta evitar discriminación de personas o de grupos, lo cual es un nuevo concepto. Yo creo que las grandes bases de datos están abriendo y nuevos conceptos y nuevas formulaciones que a lo mejor antes no se tenían que haber definido. Y especialmente no ser perfilado cuando los análisis están correlacionando discapacidad, enfermedad mental, adicciones, cuestiones políticas, religiosas, ideológicas. Bueno, interesante. El código, he dicho antes, también añade un artículo nuevo que no existía y que dice así: es contraria a la deontología médica la participación del médico en un proyecto de investigación que incluya seres humanos y que no haya sido previamente aprobado por un comité de ética de la investigación. Es nuevo en el código, no es nuevo en la práctica y no es nuevo en la regulación. El recurso a un comité independiente de la investigación fue introducido en la Declaración de Helsinki de 1970, ante los escándalos de la investigación, pese a la doctrina que ya había hecha en ese momento. Está en todas las directrices internacionales y en España está impuesto también por ley, en la Ley de Investigación Biomédica del año 2007. ¿Qué es lo que ve fundamentalmente los comités de ética e investigación? Pues la calidad científica del protocolo, la cualificación del investigador principal y el equipo, los aspectos metodológicos, éticos y legales y fundamentalmente el balance de riesgos, beneficios y la protección de las personas, pacientes o no, incluidas en una investigación. Por ejemplo, la confidencialidad, el riesgo que puede haber para los pacientes en este sentido. He de reconocer que los nuevos proyectos de investigación, sobre todo los de grandes bases de datos, es otra dimensión y está llevando a estudiarlos nuevas cuestiones y nuevos modos y cómo proteger a las personas en los comités de ética e investigación. Y el último punto, si puedo extenderme un poco. Por supuesto que sí. Voy a resumir, sobre la ética de la publicación. Vamos muy bien de tiempo. Gracias. El código se refiere a la ética de la publicación, se refiere a la obligación de publicar, al embargo, ahora lo veremos, a los conflictos de interés en las publicaciones, a la confidencialidad y también tiene un artículo residual que va pasando con variaciones de código a código sobre malas prácticas. Sobre el deber de publicar, dice, el médico tiene el deber de comunicar en primer lugar a los medios profesionales los descubrimientos o las conclusiones que se deriven de sus estudios científicos, cualesquiera que sean los resultados. La divulgación anticipada a cualquier medio de comunicación general es contraria a la deontología médica. Bueno, como veis, mantiene las llamadas reglas de Ingelfinger. Franz Ingelfinger fue el editor del New England Journal of Medicine y en el año 69 publicó un editorial en el que decía que en el balance calidad-velocidad de publicación no se podía ni publicar doblemente una misma investigación y no se podía hacer pública una investigación si no había sido revisada por expertos, si no había una comprobación. Tenía varios ejemplos por ejemplo, a propósito del SIDA, seguro que recordáis aquella rueda de prensa que se dio en París, 3 médicos y un representante del ministerio diciendo con mucha cobertura mediática
que la ciclosporina era eficaz en el tratamiento del SIDA. Cayó como una bomba en la industria farmacéutica norteamericana y los datos que se habían hipotéticamente descubierto nunca fueron avalados científicamente. Y 2 meses después hubo otra reunión, esta vez en Estados Unidos, y de una industria que fue la ICN Pharmaceuticals, y diciendo que había descubierto la ribavirina, que iba a ser muy eficaz en el SIDA. Inmediatamente las expectativas de los pacientes aumentaron, las acciones de esa industria también, pero tampoco tuvieron la repercusión real que se manifestaba en aquella rueda de prensa. Por lo tanto, realmente estas políticas editoriales de Gelfinger y que siguió Relman, el siguiente editor de New England, tiene sus detractores y tiene sus excepciones. Las hemos visto en la pandemia. Son excepciones, bueno, cuando los datos son ya públicos en una reunión científica o cuando es una autoridad de salud pública la que los anuncia, que, bueno, hemos tenido estos comunicados de salud pública y algunos más o menos acertados, porque después la ciencia, claro, es la velocidad y la calidad, ¿no? Es el tema que aquí nos enfrentamos en la publicidad de los resultados. O cuando son datos publicados junto con algún informe oficial o simplemente cuando es muy urgente, que era el tema al que nos hemos enfrentado en el año 20. El otro tema que hemos dicho de la ética de la publicación son los conflictos de interés, la transparencia, el comunicar qué conflictos puede haber, tanto científicos como económicos. Realmente los conflictos de interés hacen mucho hincapié en lo económico, pero no son los únicos. El médico responsable de una investigación científica debe disponer, dice el Código, de libertad para su publicación, independientemente de los resultados. Me voy a saltar la definición de conflictos de interés. Si alguien tiene, y podemos volver a ello, tiene especial interés en que lo veamos, podemos volver para avanzar un poco más. Dice, insiste en la confidencialidad. El médico no debe utilizar en las publicaciones científicas, escritas, orales o visuales, ningún dato que permita la identificación del paciente, y si no se puede obviar, pues se ha de contar con el consentimiento explícito del interesado o del representante legal. Este es el artículo residual que va pasando de un código a otro, que indudablemente habla de que no se puede hacer una publicación fraudulenta, ni fabricar datos, ni inventándolos, ni duplicarlos. Y repite el tema de la segunda regla de Engenfield, del modo prematuro o sensacionalista, ni falsificar, ni plagiar, ni dejarse incluir como autor si no se ha contribuido, ni mencionar las fuentes de financiación, las repetitivas, etc. Yo creo que hay que distinguir lo que es una mala conducta en la investigación a la hora de publicar, lo que es intencional o una negligencia, de lo que puede ser un error o un desacuerdo, y que, bueno, aquí creo que lo importante es saber que, bueno, desgraciadamente lo más frecuente sigue siendo clonar y copiar sin citar las fuentes, y que hay de vez en cuando pues escándalos, y por eso es tan importante la corrección, las retractaciones, las notas explicativas. Si es un error que uno se ha dado cuenta después, hacerlo público. Si es una retractación o una nota explicativa, o si el director, el editor de la revista tiene dudas, hacer una nota, explicar qué dudas existen entre los revisores. Y me quiero meter al final con el tema que es más actual, que es el tema de los chatbots, ¿no? Sobre todo el chat GPT. Dando una sesión sobre ética de la investigación a alumnos de doctorado,
había más de 100, pregunté, ¿alguno ha utilizado el ChatGPT? Todo el mundo. No uno o dos, todo el mundo lo había utilizado. En el intermedio de la sesión, un alumno de doctorado de ingeniería me decía que el problema del ChatGPT es que es de OpenAI, que es de una empresa concreta cerrada. Entonces eso también ha generado más polémica. Bueno, pues a través del ChatGPT se puede producir textos, introducciones, resúmenes de artículos suficientemente convincentes como para que no los reconozcan los revisores. Se pueden diseñar imágenes, incluso se ha puesto el ChatGPT como coautor. Entonces, el problema es, es una cosa increíble. Por eso se exige esa transparencia, revelar qué ha sido generado por la aplicación y qué por los autores, diseñar un modelo que evite, que genere contenidos ilegales. Ya sabéis que hay una denuncia ahora mismo en los tribunales de Nueva York de una serie de autores, de escritores, pues hasta George Martin, diciendo esto va contra los derechos de autor. Yo he leído una entrevista a una profesora de Derecho de Harvard que decía, esto del derecho de autor creo que no va por buen camino, porque a fin de cuentas el derecho de autor es dinero. Esto va más allá que el derecho de autor. Bueno, pues, pero realmente está ahí, porque cómo funciona es con los textos de otros. Y después existe la preocupación de que se publique alguna cosa que no se haya comprobado, que sea defectuosa al haberse fabricado de esa manera. Entonces, también es ChatGPT simplemente inventa cosas. Entonces, la postura de los editores de las revistas científicas no es uniforme. Sí que coincide en que se haga un uso restringido. Hay una gran editora que incluso lo prohíbe. Ahora vamos a ver cómo se ha ido desarrollando las comunicaciones de los editores. Reconocen que hay un problema de responsabilidad de lo publicado y preocupa que son responsables de que se publique algo defectuoso o algo fabricado. Y claramente hay una brecha de autoría. Ahora vamos a ver también un ejemplo de un investigador en España y lo que pasó, ¿no? Science es el más estricto. Son todas noticias del año 23, son posicionamientos del año 23 y Science dijo, la nueva política editorial prohíbe el uso de textos ChatGPT y aclara que el programa no puede figurar como autor. Dice que no permitiremos que ChatGPT sea un autor o que su texto se use en artículos. Eso dijo Thorpe, el editor jefe. Pero Springer Nature, 3.000 revistas, también ha actualizado las normas editoriales y dice, no, ChatGPT no puede figurar, pero se puede usar para preparar los documentos siempre que se divulgue para qué se ha usado. Bueno, pues ya es otra postura. Elsevier, que Cell, Lancet, 2.800 revistas, muy similar a Springer Nature. Dice, permite el uso para mejorar la legibilidad, permite el uso para mejorar el inglés, permite el uso para para utilizar textos, pero no para reemplazar tareas clave. Y lo importante, que esta es una de las líneas por las que se va ahora mismo, es que se declare, que se diga cómo se ha usado. Se da por supuesto que se va a usar, entonces que se haga transparente. Y Life dice, ChatGPT no puede ser autor, pero es inevitable. Como veis, es una cadena. Creo que la mejor pregunta no es si es permitido, sino cómo manejar
el hecho de que se está utilizando. Lo más importante, al menos por ahora, es que los autores sean muy claros sobre su uso, describan cómo se usó, que tengamos claro qué relación hay entre ChatGPT y los resultados. No se ve esta diapositiva. Este es un correo electrónico que he recibido yo como revisor. Entonces, es la política no solo para los autores, sino para los revisores de las revistas. Entonces, claro, lo que aquí dicen es que revisar un manuscrito implica responsabilidad y que eso solo lo puede hacer un humano. Después destaca un tema que a la editorial le importa muchísimo, que es la confidencialidad. Si un revisor pone el texto en ChatGPT o en cualquier otro de los chatbots, está fallando la confidencialidad porque es un texto que no es suyo. Ese tema es muy importante. Es muy importante, también le preocupa el que no dé unas conclusiones correctas, pero siempre va después. Dice que el Sevier está adoptando nuevas tecnologías impulsadas por inteligencia artificial, pero que son propias y que esas las podremos usar. Por lo tanto, ya se ve que la frontera no es nítida ni se zanja el tema, sí que se cubren las espaldas si quieren que lo hagamos bien y no quieren publicar algo erróneo. Este es el caso que he comentado, que seguro que lo conocéis, fue una publicación que apareció en toda la prensa. Publicó tantas cosas que daba un artículo cada 37 horas, admitió que había usado el ChatGPT, había recibido muchos premios de sociedades profesionales y ya había sido condenado previamente por una publicación fraudulenta en el 2011. Total, que después de trabajar 13 años y probablemente haber trabajado mucho y muchas cosas bien, fue suspendido por la universidad donde estaba. Y esto es lo último sobre este tema, que es como una declaración de editores. Ha aparecido en las principales revistas del Hastings Center, de Bioethics, de Medical Ethics, y quiere ser como una declaración para, en general, los editores de revistas científicas. Y lo que dice es que el manejo de estas aplicaciones que utilizan los lenguajes y la inteligencia artificial generativa, la conclusión es que no debe aparecer como autor, porque siempre, y es verdad, en investigación se han utilizado instrumentos SPS, sistemas estadísticos, pero el autor era el que firmaba. Y que, de igual manera, si esto se utiliza, es el sistema informático, porque esto es un proceso informático y estadístico, no es responsable. Es decir, tiene que haber un responsable. Y ese responsable tiene que ser una persona, porque es la única persona con capacidad, con libertad para poder hacerse cargo de esa responsabilidad. Insiste en la transparencia, que ya se veía que era por donde iban a ir los tiros. Los autores deben ser transparentes y facilitar que se diga en qué se ha utilizado y que se garantice, que puedan decir y que se admita que quien lo use, que diga exactamente para qué. Insisten como que los editores y los revisores no pueden utilizar solo la inteligencia artificial generativa y que es la responsabilidad final. Es del autor, es del revisor, es del editor. Y lo que también comentan es que hay que ir a unas normas compartidas, comunes, que haya un acuerdo. Bueno, siempre es como una de las conclusiones en general de los comités de editores de revistas científicas. Bueno, creo que me he alargado. Como conclusión, hay una declaración firmada en Singapur sobre la ética de investigación, sobre la integridad en la investigación, y que recomienda en primer lugar la honestidad y la integridad de los investigadores.
Creo que es la conclusión más importante. Puede haber muchos documentos, Nuremberg, Belmont, Helsinki, los códigos de deontología, las leyes. Puede haber muchos documentos que obligan más o menos, pero los investigadores tenemos que hacernos responsables de la honradez de la investigación. Y esa responsabilidad científica y ética es de todos y es de cada uno de las personas que participamos en los proyectos. Y esa honestidad, tanto en el proceso como en la comunicación, es la base de la ética de la investigación. Yo había traído una diapositiva diciendo es intrínseco a la investigación, a la epistemología, al orden ontológico, la ética, está relacionada con la acción humana, con esa honestidad. Tiene que ser una actividad que manifieste la búsqueda de la verdad, ese servicio a la humanidad, esa justicia, pero que es un reto. Yo creo que la ética de investigación es uno de los principales retos del investigador contemporáneo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés, y estoy abierta a preguntas, si es que he dejado algo de tiempo. Bueno, como siempre, Pilar, muy interesante, porque yo creo que la ética de la investigación es un tema apasionante. Ya no te digo con la última parte sobre la inteligencia artificial, que está tan en boga y que nos sorprende de alguna manera todos los días, ¿no? Entonces, eso lo primero, felicitarte. Y luego, estamos abiertos a preguntas de la sala, a preguntas de gente que está conectada y a preguntas propias incluso. Así que tenéis que comentar algo. Bueno, Rosa Ballester. Necesitas micro, me parece, porque si está grabado, mira, está aquí. No, pero para que te oigan. Se oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? No. Ah, no, ahí no, sé, vale. No sé. Es que cuando es online se necesita micro. Muchas gracias. Bueno, me ha encantado, como siempre, en fin, la charla que nos has dado, el nivel, la forma de comentarla, y bueno, pues como ha comentado nuestra presidenta, pues fantástico, ¿no? El que hayas venido a contarnos esto tan... decir, y explorar estos aspectos. Yo quería comentar lo siguiente. El otro día leí un artículo en El País, muy reciente, que ponía formarse, el título, formarse en ética de la investigación. ¿A alguien le importa? Estaba firmado, dice, no tenemos manera de saber si los investigadores españoles conocen los principios de la ética científica. Era de una periodista, se llama Inmaculada de Melo, ¿no? Entonces, realmente el tema de esa formación, ¿cómo lo contemplas? Quizás una cuestión demasiado amplia, ¿no? En el caso nuestro de los médicos, ¿cómo se contempla? ¿Debía ser algo transversal? ¿Iniciarse cómo? ¿Cuándo? ¿Y en qué principios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rosa, por la pregunta y por tu comentario, por supuesto. La ley de experimentación en animales obliga a todos los que manipulen los animales a tener una formación y a estar acreditados en esa formación. Pero esa obligación que hay para manipular animales no se extiende a cuando es una investigación en personas. Lo que se ha demostrado es que para evitar el fraude y para mejorar la investigación es necesaria la formación. Yo sé que en muchos programas de formación continuada este es un tema que se suele incluir, sobre todo en los programas de formación continuada de los institutos de investigación sanitaria.
también se suele incluir en los programas de formación complementaria en los programas de doctorado. Porque es cierto que, por ejemplo, los especialistas no requieren hacer una formación adicional, pero las universidades suelen incluir este tema de la formación en ética e investigación. Por lo tanto, sí que hay cursos sobre este tema. No existe la misma obligación que para la manipulación de animales, pero sí que hay cursos y sí que hay posibilidad de acceder a ellos. También pienso que la formación en ética e investigación es algo que uno puede acceder a través de estos programas, por ejemplo, los institutos de investigación sanitaria, pero que debe ser una responsabilidad de los propios grupos de investigación. De hecho, en las solicitudes de proyectos es un apartado que se incluye qué cuestiones éticas afectan a este proyecto. Nosotros lo incluimos en la solicitud para que un proyecto de investigación sea evaluado, ponemos qué cuestiones éticas piensa que tiene este proyecto. Pues casi siempre se queda un poco incompleto con relación al análisis que después se hace desde la comisión. Sí que hay oportunidades, sí debería ser una necesidad, porque es una necesidad el hacerlo y es una necesidad el que haya posibilidades de acceder de forma continuada a esos cursos. Bueno, enhorabuena por tu excelente charla. A mí me parece que hay una palabra que de alguna forma, digamos que sintetiza lo que has dicho en general, y que es honestidad. Entonces, Platón decía que el hombre inteligente, porque es inteligente, es bueno. Y todos sabemos cuál fue la mala experiencia que tuvo. Entonces, a partir de ahí, la ciencia y el investigador no están en una burbuja, están en una sociedad, no están aparte. ¿Y cuál es la sociedad en la que estamos? Es una sociedad en la que se prima el relativismo. Has hablado de los plagios. Muchas veces no hay consecuencias. La gente ya no miente, cambia de opinión. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que yo lo que te... Y luego, en el caso del ChatGPT que has dicho, bueno, yo conozco muchos casos de personas, incluso próximas a mí, que han actuado de forma, digamos que fraudulenta, porque evidentemente para conseguir una beca, para conseguir puntos, para conseguir un buen trabajo, la sociedad te está estimulando para que hagas eso. Entonces, si no hay honestidad, lo haces. Entonces, mi pregunta es entonces si realmente disponemos de los sistemas de feedback o de retroalimentación adecuados para poder oponernos a algo que yo creo que si antes era importante y era frecuente, ahora va a ser muchísimo más importante. Gracias. Publica o perece. Es decir, que hay realmente mucha presión para publicar y eso es lo que lleva muchas veces a malas prácticas. ¿Cómo evitar esas malas prácticas? ¿Hay más o menos malas prácticas en la publicación y en la investigación ahora que antes? No se sabe. Lo que hay ahora son más estudios sobre esas malas prácticas. Pero malas prácticas yo creo que ha habido porque depende de la honestidad y de la integridad del investigador. Entonces, no se puede concluir con los estudios que hay ahora que haya más mala práctica que antes, porque muchos de esos estudios se hacen sobre retractaciones. ¿Qué artículos ha habido que eliminar o que retractarse de algo? Y justamente la retractación en sí misma es una práctica que se recomienda porque lleva a la honestidad. Entonces,
¿qué causas se citan como en el origen de tanto fraude científico? Pues se habla de la presión, es decir, se habla de establecer políticas que no lleven a esa necesidad tan urgente de tener esos resultados. Estoy hablando en general, en las acreditaciones, o estoy hablando también de los grupos de investigación. Cuando el jefe pone plazos inmediatos, está facilitando que la gente pueda falsificar algo o pueda, y ya una vez uno falsifica es mucho más fácil seguir haciéndolo, es mucho más fácil, mucho menos esfuerzo. Otra causa está en que se piensa que va a ser difícil de descubrir, porque uno fabrica cosas, la investigación ahora es muy compleja y uno piensa que esos resultados, bueno, a lo mejor los dominas, los conoces, pero no muchos van a dominar esa metodología y dices, bueno, pues no va a ser fácil descubrir, pues lo que le pasó con esa terapia, esas estrategias contra el dolor pues, de Reuben, los anestesistas, Bolt y Reuben, Bolt en Alemania y Reuben en Canadá. El 25% de los artículos fraudulentos era de Reuben en aquel momento. Es decir, que no pensaron que eso se iba a descubrir. En el caso de Bolt, que tenía muchísimo prestigio, comparó la albúmina con otros coloides en la UCI y mandó un artículo muy sencillo a una revista de primer cuartil y al editor, que era anestesista, le llegó una carta de un anestesista que decía: este artículo es demasiado perfecto, demasiado perfecta la metodología, demasiado perfectos los datos, demasiado perfectos los resultados, algo falla. Y entonces le llegó otro diciendo: este artículo es difícil de reproducir. Y entonces así descubrieron que era un hospital que no tenía comité de ética de investigación, era un hospital alemán que lo tenía el Estado, no lo tenía cada institución, que fue una de las medidas que pusieron, y descubrieron que en el periodo que se había estudiado este tema, que comparaba la albúmina con otros coloides, no sabía utilizar albúmina en el hospital, con lo cual era falso. Y lo peor es la influencia que los resultados de una persona tan prestigiosa habían tenido en las guías médicas, que es como, y en las investigaciones de otros equipos, ¿no?, que a lo mejor invierten y piden proyectos en algo que de base no es cierto, ¿no? Bueno, entonces eso ha llevado a tres cuestiones. Una, a la importancia de las políticas institucionales, que yo ahora cuando habla de justicia. Es decir, no se puede denunciar a una persona por una práctica fraudulenta que no sea cierta. Pero si una persona denuncia con pruebas un plagio a la institución tiene que tomar cartas en el asunto. Y no es frecuente. Bueno, ahora sí, porque se está haciendo más mediático esto. Dice, o tomas cartas en el asunto o lo publico en El País. Pero realmente las políticas institucionales que escuchen las denuncias objetivas, que castiguen las denuncias que no sean objetivas y que pongan medidas, eso es imprescindible. El segundo punto es el tema de las editoriales. Yo he oído al editor de una editorial top en revistas biomédicas decir: a nosotros no nos interesa gastar dinero en ver si las fotografías están manipuladas o no, que lo diga la comunidad científica. Tienen que tomar, Seifen, el que descubrió el fraude de Bolt, tomó cartas en el asunto y se tomaron mucho más en serio las revisiones. Pero las editoriales tienen que tomar en serio este tema, no solo por seguridad legal. Y después es verdad que se están habilitando oficinas
de que revisan la integridad y los resultados de las publicaciones. Por ejemplo, hay una ligada al NIH en Estados Unidos, hay varias en Europa, varios países la tienen, y que están analizando. Claro, hay temas que son más fáciles de analizar, que como son los plagios. Los plagios ahora mismo, como hay software que analiza si eso está plagiado o no, eso ahora mismo se descubre más fácilmente. Pero sí que hay instituciones que se dedican a velar, como si dijéramos, por la integridad de la investigación que se está haciendo. Lo ideal es, como bien decías, la honestidad y la integridad del propio investigador. Bueno, yo tengo alguna pregunta, la verdad. Mira, una de las cosas, hablando, por ejemplo, por seguir este tema sobre las publicaciones, de alguna manera, a raíz de todo lo que ha habido en el COVID y demás, sabes que había una de las cosas que se podía comunicar determinados resultados era por cuestiones de salud pública, como bien has dicho, o por urgencia. En la época del COVID hubo mucha urgencia. En la población general se le comunicaron excesivas cosas, a veces no con gran base científica, lo cual mi pregunta es, ¿tú crees que esto que ocurrió en el COVID, que fue muy patente, esto ha perjudicado de alguna manera a la credibilidad de la investigación clínica en nuestro país en concreto? ¿Crees que estamos sufriendo de alguna manera este problema a raíz de...? Yo creo que la investigación del COVID nos ha salvado. Y la verdad es que ha sido impresionante que en 6 meses poder disponer de medios para combatir algo que estaba ocasionando tantas muertes y tanta enfermedad. Que realmente cuando uno... Ahora que ha pasado, a mí me pusieron la vacuna la semana pasada, uno en cada brazo. Ahora que ha pasado, uno mira para atrás y dices, realmente es lo grande de la ciencia. Pero tienes razón que la urgencia, la inmediatez hizo que hubiera manifestaciones no contrastadas, que la propia sociedad exigía, necesitaba información, y que ha habido quien se ha aprovechado de eso. Y quizá los que se han aprovechado más de los fallos de comunicación o de las cuestiones que todavía no estaban del todo contrastadas, sencillamente porque necesitaban un tiempo de estudio y de análisis y de contraste, han sido, y de una manera orquestada, los movimientos negacionistas, y que han aprovechado esas fallas o esos errores que ha habido, que por otro lado se explican, porque en cuanto se podían modificar, se rectificaban. El otro día una periodista norteamericana decía que parte de todo el movimiento negacionista y de parte del escepticismo que hay en la sociedad, los culpables han sido los propios comunicadores de la ciencia cuando no han revelado todo lo que sabían, porque había cosas que todavía no se habían demostrado del todo, pero no se hablaba tampoco de todos los riesgos que conllevaban las distintas líneas que se estaban aplicando, y que si hubiera habido una comunicación más franca, porque ella decía, me mandaron cubrir esta rueda de prensa y me tuve que poner a estudiar qué era aquello, qué consecuencias tenía, porque no me iba a enterar en la rueda de prensa. Entonces, es verdad que no hay que dar una información bien basada y sólida, no hay que provocar incertidumbre, pero tiene que ser una información científica y diciendo lo que se sabe y lo que no se sabe de aquello, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que planteas. Vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues continuamos con las preguntas también. Una de las cosas que has dicho del respeto al sujeto humano, ¿no?
no maleficencia. Siempre las investigaciones deben de basarse buscando la beneficencia aparte de la justicia, ¿no? Y la equidad en los sujetos de estudio. Y en esto de que no se debe del respeto al sujeto que va a ser investigado, ¿cómo metemos ahí el voluntario sano? ¿Cómo metemos ahí el placebo en la investigación? ¿Cómo? Porque justifícanos, voluntarios sanos necesitamos para probar determinados fármacos. Bueno, voy a empezar por lo segundo, que es más flagrante, que es lo del placebo. Como bien sabéis, se ha visto en los debates de la Declaración de Helsinki, hay como un choque de trenes entre la Asociación Médica Mundial, sobre todo los países de la órbita europea, y la poderosa industria norteamericana. Entonces, al final se ha llegado a un entente. Es un entente en el que se dice que se ha de probar frente al mejor tratamiento que hay de lo que se esté aplicando, no frente a placebo, pero que, y ahí se ha metido un resquicio, y que está en la declaración de 2013 y estaba este es un tema que se está debatiendo con bastante intensidad desde el año 2000, desde la declaración del año 2000. En las distintas modificaciones de Helsinki se ha ido modificando, se ha ido cambiando según la fuerza de los grupos dentro de la Asociación Médica Mundial. Entonces, en este momento, es decir, hay que probar frente al mejor tratamiento que se tiene. Se puede utilizar placebo si no existe ese tratamiento, o si la metodología así lo exige, pero que en la medida posible hay que evitarlo. Si hay un tratamiento eficaz, no puedes dar placebo. Es verdad que el placebo es un engaño. También es verdad que se dice que hasta un 30% es eficaz, pero lo que no puedes hacer es lo que habla. Hay gente que es muy estricta con lo del engaño en la metodología de investigación y gente que es mucho más relajada porque es mucho más barato y más fácil que algo haga algo frente a nada, por mucho que haga en un 30%, pero no deja de ser un engaño el utilizar el placebo y que se debería evitar. Con relación a los voluntarios sanos, lo que se dice es que los voluntarios sanos se deberían enfrentar a un riesgo mínimo. Ya hemos visto que en el COVID a veces no era un riesgo mínimo. Ya hemos visto que hay diseños en que no era un riesgo mínimo, pero y después lo que se dice es que en los voluntarios sanos tiene que ser un riesgo mínimo y tiene que ser, por un lado, un grupo que pueda servir como representación para los resultados, pero al mismo tiempo el grupo social que menos efectos secundarios pueda tener. Por ejemplo, no es lo mismo voluntarios sanos adultos sanos que menores de edad o que personas mayores. Entonces, o que mujeres en edad de gestación. Entonces, hubo una directora de Lena H que fue presidenta, y en su acto de toma de posesión dijo: me comprometo a incluir a mujeres en la investigación biomédica, ya sea como voluntarios sanos, pero porque realmente si no haces investigación con esos grupos es muy fácil excluirlos. No está probada los efectos y entonces les excluyes. Es decir, que es verdad que hay que utilizarlo. Entonces ella se comprometió a esta idea, y el primer ensayo que aprobó, el primer estudio que aprobó fue un estudio sobre contraceptivos, y eran hombres. Porque eran hombres, porque eran los que tenían menos efectos secundarios, era menos arriesgado probarlo. Es decir, que
el tema de los voluntarios sanos hay que tener en cuenta que son voluntarios, que son sanos y que hay que evitarles el riesgo que puedan padecer y no condicionarles, por ejemplo, con lo económico o prometiéndoles alguna cuestión. Nosotros en el comité, como imagino que todos los comités, cuando hay algo que supone traslado, que supone tiempo, entonces eso se equipara a una cantidad que suponga el gasto, pero no un incentivo que haga que la gente tome parte condicionada claramente, ¿no? Y después también están los grupos que están condicionados per se. Por ejemplo, los estudiantes de medicina, que son unos voluntarios sanos estupendos, porque además identifican muy bien todo lo que les pasa y con gran propiedad, pues ahí hay que revisar el que no estén condicionados por una nota o que no sea el profesor el que se lo plantee, o etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema muy complejo, porque la investigación siempre es riesgo. O los propios equipos de investigación. Como decía una persona del comité, decía, no, es que aquí los voluntarios somos todos, los primeros somos nosotros. Bueno, pues quieras que no, eso es, dependiendo de qué intervención haya, es un tema importante, ¿no? Y una cosa, ya para terminar, porque tengo muchas preguntas que hacer, pero bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Que estabas hablando de cosas tan interesantes con el ChatGPT, que esto de los autores, de verdad que no tenía ni idea de haber puesto al ChatGPT como autor secundario. Me he quedado, de verdad, lo desconocía absolutamente. Bueno, reaccionaron no sé todos. Vosotros, pero yo lo desconocía y ni lo podía ni imaginar realmente, o sea, respecto a eso. Fue honesto, claro, fue honesto de ponerlo como secundario, efectivamente, coautor del trabajo. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho de la inteligencia artificial, la verdad, y es, uno, eso y en general, digamos, ¿vale? Es el uso secundario de los datos, es decir, los pacientes muchas veces dan su consentimiento para esa investigación en concreto, pero cuán fácil es que uno dé el consentimiento y luego sean utilizados para otras cosas, ¿vale? Todos lo sabemos, parece como que de entrada uno se considera más el consentimiento amplio de entrada que más que el consentimiento un poco más limitado, ¿no? Eso es algo que los comités de ética de la investigación deben estar encima, es algo que debemos de partir como gente la que investiga de consentimiento solo para la finalidad estricta, y si hay un consentimiento para una finalidad secundaria, como volver otra vez a firmar, como quien dice. Es decir, parece como lo que yo veo ahora mismo es como que tú das el consentimiento y la gente parece que da el consentimiento para todo, y muchas veces sabemos que no debe de ser así. ¿Eso cómo podemos manipularlo? O sea, ¿cómo podemos modularlo? Porque ahora mismo es que otra de las cosas que hay ahora con la inteligencia artificial, hay un grupo aquí en Alicante muy importante, ELIS, que lo que estaban buscando un poco es ética de la investigación en IA. Es decir, parece como que todo nos va a venir y cuando nosotros vayamos a decir algo, como que ya todo está hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos adelantarnos a crear un marco ético en la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo podemos regular estas cosas, el uso secundario, el consentimiento solo para el hecho, o sea, la intimidad, que es esa de confidencialidad que tú también has hablado, de los datos que, bueno, uno pone la historia, pero mi confidencialidad, ¿dónde está? Es decir, es que muchas veces sí se anonimizan los datos, pero ya hemos hablado que a veces, pues, sobre todo las inteligencias artificiales, que pueden juntar 80.000 cosas, a veces dices, sí, esto, y al final se puede llegar a de una pseudo-anonimización o incluso de una anonimización a llegar a lo mejor no a identificar a la persona concreta, pero sino a grupos concretos que han cedido sus cosas para investigar, lo cual esto puede dar lugar luego a muchísimos problemas. Ahora están hablando del derecho al olvido oncológico, porque de alguna manera pues eso influye a la hora de pedir créditos. Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera adelantarnos a estas cosas? ¿Cómo podemos regular esto? No sé si tenemos
¿Cómo podríamos? Voy a poneros un ejemplo que conocéis todos, que le costó la carrera al gobernador de Massachusetts. Se supo que tenía una enfermedad y le costó la carrera presidencial. Y se supo porque se cruzó una base de datos anonimizada, totalmente anonimizada, de una compañía de seguros, que eran datos de salud, con una base de datos públicos, que eran el dato de votantes del Estado. Entonces se cruzaron y fueron capaces de identificar personas, identificaron a esta persona, hicieron público que él no lo había hecho, que tenía una enfermedad y se tuvo que retirar de la carrera presidencial. Es decir, que realmente la cosa es... aquí me parece que es esta persona que hablaba de los derechos de autor, esta profesora de Harvard, y muchos dicen, hay que regular, pero ojo a lo que regulemos, que puede no servir para nada, porque realmente se está evolucionando a una velocidad que ¿qué es lo que tenemos que regular? Entonces, yo creo que aquí hay que ir por lo que acabas de decir, ese centro que está estudiando las cuestiones éticas de la inteligencia artificial. Hay que ir por la implicación institucional. Es decir, las instituciones sanitarias tienen que saber, antes de firmar un acuerdo con una empresa que va a obtener los datos por lenguaje natural de las historias, qué se va a hacer con eso, de quién va a ser la propiedad y cómo se va a utilizar. Y eso es formación, porque a lo mejor no lo hacen con mala intención, lo hacen para facilitar la gestión sanitaria, lo hacen para facilitar la investigación. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la formación de todos, de gestores, la formación a nivel de instituciones, la formación a nivel de abogados, porque lo fácil es fácil controlar las bases de datos multicéntricas que se están haciendo desde hace años, que ahora lo que tienen es mayor volumen. Eso es, y que sabemos de quién es la propiedad. Eso es lo fácil. Lo difícil es cuando dicen, no, yo por la ley, si esto está anonimizado, esto lo puedo utilizar. O esto, yo te lo he dado en bases de datos que tú no podías obtenerlo de las historias clínicas para que puedas utilizarlo en gestión, pero yo lo que obtengo, esto ya es anónimo, porque es imposible. Y además es imposible obtener tantos datos y la ley me permite que cuando es imposible obtener el consentimiento informado, tú me puedes autorizar a obtenerlo. Entonces, realmente hay que ir avanzando conjuntamente con las posibilidades técnicas, teniendo en cuenta también otra cosa, que es que lo que está avanzando no solo es el manejo de los datos, sino que está avanzando también la informática en otros procedimientos. Por ejemplo, toda la premio Nobel Caricó, que ha trabajado el RNA mensajero, pues ahora hay una nueva generación de secuenciación de RNA que utiliza muchos datos y que antes no se disponía de ello. El otro día los ordenadores cuánticos, que dicen que todo el rato dicen que es la nueva generación que viene, no han venido porque no tenían la capacidad que tienen los ordenadores actuales de poder retroalimentar y rectificar en los procedimientos, que es en lo que se basa la inteligencia artificial. Y ahora están descubriendo cómo estos ordenadores cuánticos van a poder aplicar esto, con lo cual vamos a pasar a otra generación, ¿no? Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es estar ahí, es estudiar y es proteger para hacer la mejor inteligencia artificial. Es decir, que no se trata de no hacer, sino de tener en cuenta que hay que respetar las personas, respetar a la sociedad, pero es mucho de formación y de saber qué se está haciendo y cómo yo pienso que hay que cambiar
la documentación en los hospitales, cuando la gente puede decir, yo no quiero participar en proyectos de investigación, por ejemplo. Bueno, hay que cambiar el que una persona pueda estar accesible para un proyecto de investigación. Hay que cambiar la autorización de los profesionales, porque se van a utilizar datos del quehacer profesional. Hay que estudiar los procedimientos. Entonces hay que estudiarlo a nivel institucional, a nivel de acuerdos, a nivel de empresa, a nivel de profesionales y cómo afecta a los pacientes, por supuesto. Eso por no hablar de los datos de base, los datos sanitarios europeos, ¿no? Eso, por no meternos en el espacio europeo de datos sanitarios. Exactamente, en esa otra sesión. Bueno, pues Pilar, si no hay ninguna otra pregunta, procedemos a cerrar esta charla. De verdad que siempre es un placer escucharte, de verdad. Para mí ha sido, creo que, muy interesante y creo que para todos los presentes. Muchísimas gracias también a los presentes por haber acudido a esta charla y muchísimas gracias a las personas que están en casa por haber escuchado esta charla de deontológica. Y nada, os emplazamos a las siguientes que ya os diremos en qué versan. De verdad, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.